Hola a todos y a todas, nosotras somos Paidos y hoy vamos a hablar de cómo trabajar la atención selectiva en primaria a través de los cuentos. La atención selectiva es la capacidad de centrarse en la información importante y dejar de lado los estímulos irrelevantes. Es clave en la lectura porque permite comprender mejor el texto. Exacto, ayuda a identificar las ideas principales, seguir el hilo de la historia y relacionar conceptos. Entonces, sin atención, la comprensión lectora se ve afectada. Totalmente, porque el alumno puede distraerse y no captar la información esencial. En primaria es especialmente importante porque los alumnos están desarrollando estas habilidades. Sí, permite mejorar la comprensión lectora inicial, seguir instrucciones y reducir distracciones en el aula. Además, contribuye al desarrollo cognitivo. Exacto, favorece la memoria, la concentración y el rendimiento académico en general. También influye en la adquisición de hábitos de estudio. Esto es porque ayuda a organizar la información y trabajar de forma más eficaz. Para trabajar la atención selectiva con cuentos, es importante intervenir en diferentes momentos de la lectura. Sí, antes, durante y después de la lectura, utilizando estrategias específicas en cada frase. Por ejemplo, antes de la lectura. Antes de leer, se observa la portada, el título, las imágenes y se hacen predicciones sobre la historia para activar conocimientos previos. Esto orienta la atención desde el inicio y ayuda al alumno a saber en qué fijarse. Durante la lectura también se pueden aplicar estrategias. Sí, como hacer preguntas, identificar personajes, reconocer el problema principal y seguir el hilo de la historia. También se pueden destacar elementos importantes. Exacto, como colores, acciones o detalles relevantes que ayudan a mantener la atención. En cuanto a actividades prácticas, también hay muchas formas de trabajar la atención en el aula. Sí, como buscar palabras clave, responder preguntas guiadas, hacer juegos de observación o incluso actividades como encuentra la idea principal. También el uso de colores para diferenciar información, ya que ayuda a distinguir ideas principales y secundarias de forma visual. Y todo esto hace el aprendizaje más dinámico y mantiene la motivación del alumnado. También es importante tener en cuenta las posibles dificultades. Sí, algunos alumnos se distraen fácilmente o tienen problemas para identificar la información relevante. Esto puede afectar a su comprensión lectora. Exacto, por eso es importante adaptar las actividades y reducir distracciones en el entorno. Y dar instrucciones claras y utilizar textos adecuados a su nivel. Como ejemplo práctico, podemos trabajar con el cuento Elmer. Sí, es un cuento con muchas ilustraciones visuales que ayuda a fijarse en los detalles y mantener la atención. Además, tiene una historia sencilla. Exacto, lo que facilita la comprensión y permite identificar elementos clave como personajes, colores y acciones. ¿Y cómo se puede trabajar en clase? Cuando nos planteamos trabajar un libro como Elmer en el aula, es importante entender que no se trata solo de leer la historia, sino de aprovechar todo su potencial para desarrollar la atención selectiva del alumnado. Antes de la lectura, podemos empezar observando la portada del cuento. Este primer paso es clave porque permite activar los conocimientos previos de los alumnos. Podemos hacer preguntas como ¿qué veis en la imagen? ¿De qué creéis que tratará la historia? O ¿cómo pensáis que es este personaje?
De esta forma ya estamos dirigiendo su atención hacia elementos concretos. También podemos pedirles que se fijen en detalles específicos, como los colores, las formas o los personajes que aparecen. En el caso de Elmer, por ejemplo, el uso de colores es muy llamativo, así que podemos anticipar que tendrán que estar atentos a ellos durante la lectura. Esto hace que los alumnos empiecen la actividad con un objetivo claro, lo que favorece su concentración. Durante la lectura es donde realmente se trabaja la atención selectiva, de forma más directa. Aquí podemos ir haciendo pequeñas pausas para comprobar si están siguiendo la historia y para dirigir su atención hacia los aspectos más importantes. Por ejemplo, podemos preguntar quiénes son los personajes, qué está ocurriendo en este momento o cuál es el problema principal de la historia. Otra estrategia muy útil es pedirles que identifiquen elementos concretos mientras escuchan o leen el cuento. Por ejemplo, podemos decirles que levanten la mano cada vez que aparezca Elmer o que estén atentos a los cambios de color o a las acciones que realiza el personaje. Esto les obliga a mantenerse concentrados y a filtrar la información más relevante. También podemos utilizar el apoyo visual del propio cuento. Las ilustraciones son una herramienta muy potente, especialmente en primaria. Podemos pedirles que describan lo que ven, que comparen imágenes o que busquen diferencias. Todo esto ayuda a reforzar la atención y la comprensión. Además, es importante variar el tipo de pregunta. No solo preguntas literales, también preguntas que indiquen pensar un poco más, como por ejemplo, ¿por qué crees que Elmer hace esto? ¿Cómo se siente en este momento? O ¿qué crees que pasará después? Esto mantiene el interés y hace que los alumnos se impliquen más en la actividad. Después de la lectura, es fundamental consolidar lo que han aprendido. Aquí podemos trabajar actividades como resumir la historia, identificar las ideas principales o diferenciar entre información importante y secundaria. Por ejemplo, podemos pedirles que expliquen la historia con sus propias palabras o que ordenen las partes del cuento. Otra actividad interesante es trabajar con elementos visuales, como hacer un dibujo de las partes que más les ha llamado la atención o representar al personaje principal. Esto no solo refuerza la memoria, sino que también permite comprobar en qué se han fijado realmente. También podemos hacer actividades más dinámicas, como juegos de atención, por ejemplo, decir varias afirmaciones sobre el cuento y que los alumnos tengan que decir si son verdaderas o falsas. O incluso introducir pequeños errores a propósito para ver si son capaces de detectarlos. Este tipo de actividades trabajan directamente en la atención selectiva. Además, podemos relacionar el cuento con la vida cotidiana del alumnado. En el caso de Elmer podemos hablar sobre la importancia de ser diferente, de aceptarse a uno mismo o de respetar a los demás. Esto hace que el aprendizaje sea más significativo y que facilita que recuerden mejor la información. Por último, es importante adaptar todas estas actividades al nivel del grupo. No todos los alumnos tienen la misma capacidad de atención, por lo que debemos ajustar la duración de las tareas, el tipo de pregunta y el nivel de dificultad. También es recomendable alternar momentos de escucha con momentos de participación activa para mantener su interés. En definitiva, trabajar un cuento en el aula no es solo leerlo, sino diseñar una serie de actividades antes, durante y después que ayuden al alumnado a centrarse en la información relevante. De esta manera, no solo mejoramos su comprensión lectora, sino que también su capacidad de atención. Por eso es fundamental el aprendizaje en general. Para terminar, podemos decir que los cuentos son una herramienta muy útil para trabajar la atención selectiva. Sí, porque combinan elementos visuales y narrativos que facilitan la concentración y la comprensión. Como futuros docentes, debemos aprovechar estos recursos Y aplicar estrategias antes, durante y después de la lectura. porque una buena atención mejora el aprendizaje. Y hace que la lectura sea más eficaz y significativa. Y aquí concluimos nuestro episodio. Muchas gracias por escucharnos.